Bueno, aquí me están ayudando porque esa reusable bag me la iba a llevar. Es de su tamaño, amigos. No, lo trae, regrésame los peluches. Así vamos bien, ¿verdad? ¿Qué tal vamos? Yo digo que vamos. No hemos pesado ninguna maleta, pero vamos muy bien. Por la paz mental de Carly, digamos que va bien. Por nuestra paz mental, estamos de Mira la tía, aventarme de la mansión embrujada. Va a la mitad, por favor, permítanos. ¿Quieres rayo mate o quieres mate? Sí. Yo creo que sí será el mate. Sí es mate. Cállese, señora. Todo el pabellón mexicano que queda. Esperen. ¿Qué? Yo no puedo creer que esto haya... Ahorita, por favor. Gracias. Safety first. Safety. ¿Lista, Blin? Listísima. Pero Blin no está. Nos dieron la cara Adiós. Pues bueno, después de un mes, desde que los parques de Disney cerraron sus puertas y de que pues muchos cast members fueron dejando Walt Disney World, nosotros fuimos los últimos y pues ya, literalmente del pabellón mexicano quedamos todavía anoche 5 y ya los fuimos despidiendo a cada uno y literalmente ya solo quedamos Chris y yo y estamos aquí en mi depa, aquí en Beast Away. La verdad es que, como decía ahorita Chris, han sido semanas de emociones muy intensas. Bueno, creo que todo este programa se trata de emociones intensas, pero sobre todo ahorita pues el despedirte de tanta gente que sabes que todavía tenías asuntos pendientes con ellas y con todo este lugar. Es difícil. Nos quitaron programa, a unos más, a otros menos. Claramente es una situación mucho más allá que de nuestros programas con Disney, pero pues sí queda como esa sensación de ¿por qué tenía que pasar justo en mi programa, no? O sea, que algo que muchos esperamos por muchos años, para algunos es la vez que regresan a Disney porque se enamoraron de los programas. Para otros era nuestra primera vez, pero pues sí, las cosas así sucedieron y pues ahora sí ya se acabó. En menos de 24 horas vamos a estar ya en México, iniciando bien la cuarentena y sí. Yo les había enseñado que yo vivo en el 2505 de la Vista Way. Y la verdad es que ahorita sí está un poquito tirado el cuarto. Ahí está el Christopher. Solo un poco, amigos. Todas estas son donations, cosas que ya no cupieron las maletas, la basura. Esta era la sala de estar. Estas son mis 4 maletitas. Que si no hubiera tenido ayuda ayer, de verdad, eso no se habría logrado. Y así, este es el before, porque pues además tenemos que dejar bien el depa, o sea, independientemente de cualquier cosa, de ser personas limpias, tenemos que dejar el depa limpio porque si no... No está así esto, la verdad. Carly es muy cuidada y todo está bien arreglado, pero es que, amigos... Aparte nos agarraron de banco de comida, la verdad. Todo el mundo nos dejó su comida. Ven, por ejemplo, aquí está la Nutella de la Ellen. Comida de la tía, de gente de food que se fue antes.
Digo, se agradece porque la verdad es que hemos estado comiendo de eso, ya nunca hicimos súper otra vez. Pero pues sí, ahorita ya es como, oh, nos vamos en 24 horas y... ¿Qué haces? Y pues todavía tenemos un relajito. Mood. Y bueno, amigos, esta es la última vez que yo usé este costume. No saben el feeling que me da porque para mí usarlo por primera vez fue algo muy mágico. Y pues se siente tan extraño saber que me quedaban 6 meses de usarlo y pues se acabó un poquito antes, pero estoy muy agradecida de que lo pude usar. No fucking los crocs. No se ven los... Mis costumes. Y bueno, amigos, esta es nuestra última noche, tarde aquí en Orlando, en Vista Way, en Disney Housing. Acabamos de regresar de Walmart, yo compré unos candados para mis maletas y unos últimos recuerditos para mi familia, porque pues la verdad es que de verdad, yo tenía planeado comprar de que souvenirs para toda mi familia casi al final del programa, igual quería comprar mucha ropa para mí y pues eso ya no sucedió, igual Chris tuvo ese problema, ahorita compramos así de que souvenirs de Disney de último minuto, que pues obviamente hubieran estado más bonitos de las tiendas oficiales de Disney, ¿no? Pero pues están cerrados. Y la Disney Store, o sea, online, si lo hubiéramos pedido yo creo que cuando empezó la cuarentena, igual sí habría llegado para ahorita, pero tiene un tiempo de shipping bastante largo, son como 15 días en llegar un paquete, es lo que tarda, entonces pues no se pudo. Pero bueno, ahorita ya la verdad es que tenemos todo, el depa ya lo dejamos bastante arreglado, ya nada más tenemos que pues hacer como los final arrangements de nuestras maletas, verificar que no nos pasemos de peso, lo más que se pueda, y pues ya, eso es todo hasta ahora. Ahí vemos a un Chris entrando en pánico porque... ¿Qué te compraste en Walmart, Chris? Little Remembers. ¿Un little remember? Un recuerdito. Un recuerdito. No, pero te compraste un Monopoly de Frozen. ¿Quién te manda a comprarte un Monopoly de Frozen? Es que está bien padre, amigos, se los juro que... A mí me gusta mucho el Monopoly y no en todos lados hay Monopolies así de padres. Esa es nuestra bolsita de snacks. Que, fun fact, de hecho, ¿sabías que esos azucaritas me los encontré en Donations? Pero están cerradas, según yo están cerradas. Están cerradas, sí, pero están mayugadas ya. Y bueno, a unas horas de volar. Después de casi un día de estar empacando, yo creo que un poco más de un día ya terminamos. Sí, ya. Y estamos a 5 horas de dejar Orlando, Florida. Pues bueno, aquí está mi closet vacío. ¿Dónde? Ya, ahí está mi bufanda, mi esvena de almohada, mis 3, 4, 5 maletas. Bueno, 3 documentadas, una carry-on y un personal item. Ay, amigos, me siento como de que en Friends, cuando Chandler le dice a los gemelos que ese fue un lugar lleno de risas y de diversión. Y sí, este fue un lugar lleno de diversión, de risas. Aquí también descansé cuando estaba muy cansada del trabajo, cuando yo venía de una fiesta. Aquí también me reí cañoncísimo con mis amigos, tuvimos pijamadas, tuve pijamadas con Caroline, de todo. Y pues no sé, verlo así es como... Pues me recuerda cuando llegué al programa. Y siento ese mismo nudo en el estómago. Pero pues antes era porque sabía que
que apenas venía, todo lo bueno, que iba a empezar apenas. Y ahorita es de que se acabó. Y obviamente yo sabía que iba a acabarse, era de un año, pero pues no que iba a ser tan pronto. Y pues sí, este es mi cuarto completamente vacío. Bueno, igual y no se ve mucho, pero este era mi edificio, el edificio 25. Ese es mi depa, el 2505. Y pues eso sí ya se los había enseñado, que luego estaba ahí la parada de autobuses. Y sí, esta fue mi casita por 6 meses. Y bueno amigos, ya se acabó esto. Adiós. Sí. Aquí va. Ponle un cubrebocas. Ponle un cubrebocas. Aquí andamos en el Top of the Rock. ¿Dónde estamos? En LA. Ok, amigues, ahorita vamos a subir al Empire State. Hola amigos. ¿Cómo estuvo cantando? Hola amigos, ¿cómo están? Eso fue todo por la serie de mi última semana en Disney, mi última semana trabajando en Disney. Y de verdad les quiero dar las gracias por todo su apoyo durante todo mi proceso del programa, incluso desde el primer video de cómo trabajar en Disney, hasta todos los que me mandaban mensajitos ya cuando estaba ya a lo largo de mi programa. Muchos de ustedes saben que al principio no la pasé tan bien,
que sé que ese es un video muy prometido que ya les tengo planeado grabar de por qué al principio de mi programa no lo pasé tan bien. Pero pues creo que solo era un proceso de adaptación, así como igual ahorita estoy durante este proceso de adaptación. Ya ayer cumplí una semana de que regresé a México y la verdad es que sí fue algo extraño, no voy a decir difícil, pero pues es extraño porque creo que incluso aunque yo hubiera hecho mi año completo, a todos nos da esa depresión post-Disney, post-CRP, pero creo que ahorita es incluso más difícil uno porque sé que mi programa, pues no, esta no es la forma en la que debió haber acabado, todavía a mí me faltaban 6 meses en Orlando y además pues no es un regreso normal, no es como otra vez regresar a la vida que teníamos antes del programa, sino pues es venir a hacer una cuarentena mucho más real de la que habíamos estado haciendo en Orlando, la verdad, porque pues seguíamos viviendo en Disney Housing y seguíamos juntándonos y viéndonos como una familia mucho más grande de, por ejemplo, yo aquí mi familia en México. Entonces, pues sí, todo es un proceso de adaptación y pues obviamente cuando llegué a Orlando también lo fue, pero ustedes estuvieron ahí para mí y de verdad no saben el poder que tiene un simple mensaje, una simple palabrita. De verdad, me hacía mis días, incluso ahorita también en este momento difícil de la cuarentena y de tener que regresar a México, sus mensajes me siguen ayudando muchísimo y los aprecio como no tienen una idea. Entonces, pues, ya estoy de nuevo en México. Tengo muchos videos que les quiero grabar, que les quería grabar en Orlando, pero pues de todos modos creo que se los puedo grabar aquí. También les quiero enseñar todo lo que compré, tips que aprendí al vivir en Disney, muchísimas cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces estén al pendiente porque este canal se va a volver mucho más activo de lo que fue los últimos 6 meses. Pero sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.